tarde tenemos la suerte de tener al doctor Luis Cerezal con nosotros. Él es radiólogo. Yo lo conozco físicamente hace poquito, pero ya lo conocía previamente porque hace unos años, cuando estuve rotando con el doctor Piñal, pues me fijé que en casi todas las publicaciones del doctor Piñal había un radiólogo, y las imágenes de los artículos del doctor Piñal pues siempre aparecen imágenes espectaculares, y creo que el doctor Cerezal pues tiene algo que ver en todo ello. O sea que nada, darte las gracias por poder estar aquí con nosotros. Si quieres presentarte un poco, decirnos dónde trabajas, cuál es un poco tu background, y nada, y luego ya pasar con la presentación, pues nada. Pues nada, un placer, Sergi, gracias por la invitación. Sí, es verdad que nos conocimos el otro día en Italia, aunque yo te sigo mucho de las redes. Y nada, yo soy radiólogo, me dedico a la medicina privada desde hace mucho tiempo. Yo soy de una época ya mayor en la que no había mucho trabajo en la medicina pública, y eso me he dirigido a la medicina privada, y ahora tengo una consulta con un socio, y somos varios radiólogos y hacemos medicina principalmente de musculoesquelético, aunque hacemos de todo, pero nuestra actividad principal es el musculoesquelético. Siempre mi principal afición fue el musculoesquelético, y muy especialmente la muñeca, porque he tenido la suerte de trabajar con alguien realmente especial en todos los aspectos, un gran amigo, por encima de todo, que es Paco Piñal, un referente en esto de lo que vamos a hablar, y gran parte de lo que estamos hablando son cosas que ha desarrollado Paco Piñal, o muchas cosas que yo he hecho en colaboración con Paco, ¿no? Es realmente un tío genial en todos los aspectos. Y bueno, a mí siempre me ha gustado, pues por eso, por la relación con Paco, me ha gustado mucho la patología de la muñeca, no solo el fibrocartíago triangular, sino toda la patología de la muñeca, lo que tiene que ver también con la microcirugía y la imagen postquirúrgica. Y poco más puedo decir para presentarme. Que ya es mucho. Pues nada, cuando quieras empieza la charla al ritmo que tú quieras, el tiempo que tú quieras, solo faltaría. Y luego al acabar, la gente que quiera hacer una pregunta en vivo, pues la puede hacer. Si es un poco más vergonzoso, pues lo puede escribir en el chat, y pasaremos a leerte las preguntas. Y bueno, y preguntas que se nos vayan ocurriendo durante la charla. Bueno, pues perfecto. Bueno, vamos a hablar de las lesiones del fibrocartílago triangular, que desde luego es una de las estrellas en la patología de la muñeca, la principal estrella de la patología de la muñeca. Y vamos a revisar especialmente aspectos también bastante básicos, como es la anatomía, la clasificación y las nuevas clasificaciones en la lesión del fibrocartílago triangular. Y un poco, a pesar de que sea una charla para cirujanos, entiendo que también hay radiólogos y habrá cosas que no las diré bien, pero vamos a hablar un poquito del manejo, muy brevemente, del manejo de estas lesiones, o la correlación con aspectos artroscópicos de estas lesiones. El complejo fibrocartíago triangular es un concepto introducido por Palmer para referirse a un conjunto de estructuras anatómicas muy especializadas en la vertiente cubital de la muñeca. Está formado por el fibrocartílago triangular propio, un fibrocartílago que es triangular porque tiene una base en la cavidad sigmoidea radial y un vértice hacia la zona cubital. Los ligamentos radiocubitales distales, una parte esencial del fibrocartílago triangular, que van a reforzar este fibrocartílago tanto en la parte molar como dorsal. Los ligamentos cúbito-carpianos, tanto los ligamentos radiocubitales distales como los cúbito-carpianos, van a insertarse en una depresión que conocemos todos, que es la fobia cubital, una depresión entre la cabeza del cúbito y la estiloides cubital. También forma parte del fibrocartílago triangular el menisco homólogo, y también va a formar parte la subvaina del extensor cubital del carpo. Esto es un conjunto de estructuras que tienen cada uno su función específica. Dentro de la anatomía del fibrocartílago triangular, para todos, pero también para los radiólogos, es muy importante recordar la anatomía de la inserción cubital, que es la más difícil de valorar y también asiento frecuente de lesiones, y difícil de valorar en estudios por imágenes muchas veces. Tenemos una inserción estiloidea de tejido areolar más laxo, con menos importancia biomecánica, y una inserción en un aspecto más... Dormía con el teléfono en la mano. más proximal
Alguien se me mete. Un aspecto más proximal que es la inserción foveal. Es, como decíamos, el punto de convergencia de inserción de los ligamentos radiocubitales distales y cúbito-carpianos. Y entre medias tenemos un tejido con una señal alta que se denomina ligamentum subcruentum y que no tenemos que confundir con patología degenerativa ni con roturas del fibrocartílago triangular. Fibrocartílago triangular y todas esas estructuras que hemos revisado brevemente se deben de valorar no solo en el plano coronal, que es el que nos gusta a nosotros valorar en resonancia magnética, el que primero nos empezamos a relacionar con la anatomía del fibrocartílago triangular, sino en todos los planos. En el plano sagital, por ejemplo, aquí vemos la morfología, en esta imagen central, vemos la morfología del fibrocartílago triangular con una zona más con una morfología como pajarita, una zona más adelgazada central, que es el fibrocartílago propio, y unos engrosamientos dorsal y volar, que serían los ligamentos radiocubitales volar y dorsal. También en esta imagen central vemos el ligamento cúbito piramidal, que va desde el margen volar o desde la margen volar de la fovea cubital hasta el margen volar del hueso piramidal. Lo mismo en el plano coronal. Estos ligamentos cúbito-carpianos los vamos a poder valorar muy bien, especialmente en el plano sagital. En cuanto al menisco homólogo, es una estructura de importancia menor, ciertamente, pero que también tenemos que conocer, que tiene diferentes partes anatómicas, una parte radiocubital, que es un engrosamiento distal al ligamento radiocubital dorsal. Es una estructura que nosotros no somos capaces de individualizar en nuestros estudios de resonancia magnética, sin demasiada importancia funcional y aparte de difícil valoración en todo método. La parte fundamental y la que da el nombre al menisco homólogo es la parte estiloidea, la que va desde la estiloides cubital al margen dorsal del piramidal. Esta va a adoptar una morfología triangular que en los cortes coronales parece a un menisco de la rodilla, por eso se llama menisco homólogo. El menisco homólogo va a ir en íntima relación con la cara profunda del tendón extensor cubital del carpo y por eso lo vamos a ver en todos los cortes siempre con un tejido de menor intensidad de señal a la señal hipointensa que tiene el tendón extensor cubital del carpo en condiciones normales. Vemos que hay una parte estiloidea, una parte colateral después de la inserción en el margen dorsal del piramidal, una parte distal que se va a insertar en el margen cubital del hueso ganchoso y en la base del quinto meta inmediatamente en profundidad a la inserción del extensor cubital del carpo. Este menisco puede tener varias configuraciones. La principal y la que vamos a ver casi siempre es una inserción puntiforme o de mayor o menor extensión, pero una inserción localizada en el margen dorsal del piramidal, en la parte cubital. Pero esta porción cubital puede tener una variante que es la forma cubierta, con una inserción amplia que ocupa todo el hueso piramidal, incluso el ligamento lunopiramidal y parte del semilunar. Es la forma cubierta que se ve, pues precisamente se ve con esta zona de difícil acceso en el abordaje artroscópico. En cuanto a la vascularización, recordar que el fibrocartílago triangular se parece un poquito al menisco de la rodilla. Sabemos que tenemos una vascularización profusa en la parte periférica por la arteria cubital y por las ramas palmar y dorsal de la arteria interosea anterior. Esta vascularización periférica, lo mismo que sabemos de los meniscos, lo podemos aplicar al fibrocartílago triangular. La parte periférica es una zona que puede cicatrizar bien, que se puede suturar, que puede cicatrizar incluso espontáneamente en ocasiones, pero toda la parte central es avascular y eso va a marcar también lo que se hace en esta zona. Normalmente las lesiones de la parte central hay que desbridarlas porque son zonas que no van a cicatrizar incluso aunque se suturen adecuadamente. En cuanto a la biomecánica, las principales funciones del fibrocartílago triangular van a ser la estabilización de la articulación radiocubital distal, fundamentalmente por los ligamentos radiocubitales distales, volar y dorsal. También va a estabilizar la articulación cúbito-carpiana por los ligamentos cúbito-carpianos, cúbito semilunar, cúbito piramidal y cúbito grande. Y también va a tener una función menos importante, pero también a tener en cuenta, que es distribuir las cargas entre cúbito y carpo. En condiciones normales, con una varianza cubital neutra, vamos a tener una carga más o menos del 82% por el radio y 18% por la columna cubital. Esto se va a ver alterado en función de la varianza cubital, como es lógico. En cuanto también a la funcionalidad, se describen diferentes porciones funcionales dentro del fibrocartílago triangular. Una que sería la parte proximal de los ligamentos radiocubitales distales que se van a insertar, como hemos dicho, en la fovea cubital, que es la parte fundamental a nivel estabilizadora, con tejido con fibras más compactas de colágeno tipo 1,
y esto es la parte fundamental para estabilizar la articulación radiocubital distal. La porción distal de los ligandos radiocubitales distales, la zona central, el fibrocartílago propio, los ligandos cúbito-carpianos y el menisco homólogo van a hacer como una especie de hamaca para adaptarse a la columna cubital del carpo y van a servir de soporte de cargas de esta zona. Este es el concepto que describen Atzei y Lucchetti como el concepto del iceberg, es decir, la parte próxima del fibrocartílago va a ser de soporte de cargas, de adaptarse a la columna cubital del carpo para soportar cargas, pero la parte más importante es la parte inferior del iceberg, que es la parte que funcionalmente interviene en la estabilización radiocubital distal, la inserción, esencialmente la inserción foveal del fibrocartílago triangular. Y luego, aunque en mucha literatura, especialmente radiológica, se habla con frecuencia del ligamento colateral cubital, como si existiera un ligamento colateral cubital, como en otras articulaciones, que limita la desviación radial, realmente muchos autores, la mayoría de los autores, no consideran que no existe ese ligamento como tal, es decir, no existe un ligamento con una estructura como tal, sino que lo que tenemos es lo que denominan Nakamura ligamento colateral cubital funcional, formado esencialmente por la cápsula cubital, que no sería un ligamento en sí, y por la subvaina del extensor cubital, que entre los dos sí que haría un ligamento colateral funcional, limitando o controlando la desviación radial. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico clínico es esencial. Tenemos diferentes test clínicos, uno muy fácil que nosotros utilizamos en nuestra práctica en la ecografía, o especialmente en ecografía, que es cuando tenemos más relación con el paciente, es el test de la fobia cubital. El fibrocartílago triangular duele por delante de la estiloides cubital en esta zona, y especialmente cuando hacemos la desviación cubital forzada. Dentro de los tests, un test muy importante es el test del Balotmen, que lo que valora también lo hacemos, yo lo hago habitualmente cuando hago ecografía, es valorar si existe inestabilidad radiocubital distal, hacer una traslación forzada de la cabeza del cúbito con respecto al radio en posición neutra, en posición de pronación y supinación, en diferentes posiciones de la muñeca, y siempre de forma comparativa con el lado contralateral, para intentar demostrar, como vemos en este paciente, la existencia de inestabilidad radiocubital distal, una traslación anormal del cúbito con respecto al radio, con esta maniobra. Dentro de las herramientas diagnósticas, la primera podría ser la radiografía. La radiografía nos va a dar muy poca información, salvo la existencia de fracturas, la varianza cubital, informaciones de la morfología de la articulación radiocubital distal, pero no sirve para valorar el fibrocartílago triangular, salvo, como digo, valorar fracturas o sobreartrosis de las estiloides, que podemos inferir que están relacionadas o pueden estar relacionadas con lesiones del fibrocartílago triangular. La ecografía es una herramienta muy limitada a la hora de valorar la patología del fibrocartílago triangular, pero nosotros, que valoramos muchas veces pacientes, especialmente de mutuas con traumatismos de muñeca, tenemos que valorar también el fibrocartílago triangular con las limitaciones que conocemos, y muchas veces vamos a poder valorar con este paciente una lesión clase 1 de Palmer con una perforación de la zona central del fibrocartílago triangular. Vemos cómo hay partes que se valoran muy bien en la ecografía, como es el tendón extensor cubital del carpo. Vamos a poder hacer una valoración dinámica del tendón extensor cubital del carpo. El menisco homólogo es una estructura que se valora muy bien, una estructura hiperecogénica. Aquí vemos la porción cubital insertándose en el margen dorsal del piramidal. Y como vemos también en este caso, podemos ver muchas veces lesiones de rama articular, incluso valorar a veces lesiones del fibrocartílago triangular, especialmente en ecografías. Podemos valorar muy bien lesiones periféricas del fibrocartílago triangular, muy accesibles a la exploración ecográfica. El método de diagnóstico de lesión es la resonancia magnética, y en la resonancia magnética nos encontramos frecuentemente con un problema diagnóstico, que es el mal posicionamiento del paciente. Tan importante a veces como el campo magnético es tener una buena antena, una antena específica, una antena multicanal que nos permita estudios de alta resolución de la muñeca, e incluso más importante que todo esto muchas veces es el correcto posicionamiento del paciente. Los fabricantes de máquinas nos dicen que este posicionamiento con las antenas específicas de muñeca fuera del isocentro del imán, con la mano al lado del paciente, es muy cómodo y que nos permite hacer estudios de gran resolución espacial. Y es verdad, pero en esta posición, como vemos en estas imágenes sucesivas de resonancia magnética, lo que vamos a tener es la estiloides cubital en posición dorsal. Lo vemos en la imagen izquierda inferior, vemos como la estiloides cubital está
En situación dorsal, el fibrocartílago triangular está laxo y lo que vamos a tener una serie de imágenes que no son las ideales para valorar la inserción cubital del fibrocartílago triangular. Vemos como en alguna de las imágenes nos puede dar la sensación de que el fibrocartílago triangular está roto, la inserción foveal, y no es cierto, no es que esté roto, sino que está en una mala posición. Esta no es la posición en la que tenemos que hacer estudio de la muñeca. Tampoco nos puede dar aparte otro diagnóstico erróneo, que es la sensación de subluxación del extensor cubital del carpo, que no es que esté subluxado, sino que está en una posición forzada. Esta es una posición que tenemos que evitar totalmente para estudiar a nuestros pacientes, y es tan sencillo como, si queremos estudiar al paciente con la antena al lado, lo que tenemos que ponerla es con la antena en posición horizontal y la palma mirando hacia abajo. De esta forma vamos a tener, como vemos en esta imagen axial, la estiloides radial y la estiloides cubital perfectamente alineadas en un plano coronal, que nos va a permitir estudiar muy bien la inserción, especialmente todo el fibrocartílago triangular, pero muy especialmente la inserción cubital del fibrocartílago triangular. Aquí vemos cómo podemos analizar con claridad las dos inserciones, la estiloidea, la foveal, incluso en un paciente que tiene una fractura aguda o una pseudoartrosis de la estiloides cubital, podemos valorar muy bien la inserción del fibrocartílago triangular. Otro de los engaños es que estas antenas están preparadas para trabajar fuera del isocentro del imán, y eso esencialmente es falso. Lo que tienen son algoritmos de reconstrucción, esencialmente Photoshop para disimular, pero donde tenemos la relación ideal señal-ruido en un equipo de resonancia magnética es en el centro del imán. Yo siempre prefiero hacer el estudio con antena específica, pero en posición de Superman, es decir, con el paciente hacia abajo, el brazo extendido en pronación, y vamos a tener unas imágenes de mayor resolución espacial con mejor relación señal-ruido. Desde luego, la técnica de referencia en la valoración del fibrocartílago triangular, el gold estándar, es la artroscopia, también con limitaciones y con dificultades en la valoración del fibrocartílago triangular. No todo es perfecto. Especialmente esto requiere mucho entrenamiento. Recordar que la mayor parte de los abordajes que se van a hacer de la patología de la muñeca es utilizando un abordaje mediocarpiano con un abordaje cubital y portales cubital y radial mediocarpianos, y también con un abordaje del compartimento radiocarpiano. Pero que el compartimento radiocubital distal no se hace de forma rutinaria. Yo creo que hay muy poca gente que lo haga de forma rutinaria, y esencialmente, salvo para publicaciones o en centros muy especializados, no es parte del manejo habitual de los pacientes. Hay dos test que son muy importantes a la hora de valorar el fibrocartílago triangular, que uno es el test del trampolín, que lo que marca es la consistencia del fibrocartílago triangular. El fibrocartílago triangular, cuando se le palpa con el palpador, tiene una consistencia, el palpador rebota. Cuando vemos que se hunde en alguna de las zonas es porque existe alguna lesión del fibrocartílago triangular. Y otro test muy importante es el test del gancho. El test del gancho valora específicamente la inserción foveal, una inserción que el artroscopista no va a valorar directamente por los portales radiocarpianos, y como muchas veces vamos a tener lesiones no comunicantes que afectan a la fobia, es un test muy importante en la valoración artroscópica. Consiste en la tracción desde el receso prestiloideo, desde la parte más cubital del fibrocartílago triangular, traccionar del fibrocartílago triangular en el sentido distal y radial, para ver si existe holgura, para ver si existe desplazamiento de esta inserción con respecto a la cabeza del cúbito y la fobia, que indicaría la existencia humana. Maniobra indirecta que nos diría, el artroscopista le diría que existe una lesión de la inserción foveal. En cuanto a la clasificación de las lesiones, existe una clasificación clásica extendida tanto en la literatura radiológica como traumatológica, que nosotros utilizamos en nuestros informes, y que es de una muy buena herramienta para comunicación entre radiólogos y traumatólogos, que es la clasificación de Palmer. La clasificación de Palmer es muy sencilla, diferencia entre lesiones de origen traumático, clase 1, lesiones de origen degenerativo, clase 2. Y dentro de las lesiones traumáticas las subdivide en función de la localización anatómica. La 1A sería una rotura de la vertiente central del fibrocartílago triangular propio. La 1B sería un conjunto de lesiones que van a afectar a la inserción cubital. La 1C es una lesión muy infrecuente que va a afectar a la inserción de los ligamentos cúbito-carpianos en el carpo.
y la lesión 1D son una variedad de lesiones que van a afectar a la inserción radial del fibrocartílago triangular. Dentro de estas lesiones todos sabemos que la lesión 1A la vamos a encontrar con mucha frecuencia, que la lesión 1B es también muy frecuente, que la lesión 1C es excepcional y la lesión 1D es también infrecuente. La mayor parte de las lesiones van a ser lesiones 1A y lesiones 1B. En cuanto a lesiones degenerativas, forman parte del espectro del impacto cúbito-carpiano con estadios progresivos que veremos, de estadios degenerativos progresivos que veremos a lo largo de esta charla. Este es un ejemplo característico de una lesión traumática clase 1A de Palmer, que afecta, como decimos, a la vertiente central, a la porción fibrocartilaginosa central. Vemos el primer corte coronal dorsal, vemos el tendón extensor cubital del carpo y vemos el ligamento radiocubital dorsal íntegro. Siguiente corte, vamos a ver, marcado con una flecha, la perforación central del fibrocartílago triangular y en el corte siguiente exactamente una imagen idéntica. Perforación, rotura de la zona central del fibrocartílago triangular. Cuando nos trasladamos a la imagen de la derecha al margen volar, vamos a ver el ligamento radiocubital volar íntegro, es decir, es una lesión estable porque están respetados tanto los ligamentos radiocubitales dorsal como volar, pero una lesión que va a provocar dolor cubital de la muñeca. Y en estas imágenes sagitales vamos a ver exactamente lo mismo. La rotura, muchas veces, como vemos en esta reconstrucción axial, es como un split afectando solo a la porción fibrocartilaginosa y respetando, como se ve también en la artroscopia, los ligamentos radiocubitales distales, una lesión estable. Las lesiones 1B son también muy frecuentes y muy complejas porque podemos tener una variedad de lesiones que afectan a la inserción solo estiloidea con menor importancia biomecánica, a la inserción foveal, inserción conjunta de los ligamentos radiocubitales distales y cubitocarpianos, muy importante porque va a provocar inestabilidad radiocubital distal y va a ser muy sintomática, lesiones completas afectando tanto a la lámina estiloidea como a la lámina foveal, y para complicar esto todo se puede asociar a fracturas o pseudoartrosis de escafoides. Esta sería una lesión 1B parcial no comunicante. Es una lesión muy importante y de difícil diagnóstico, tanto en resonancia magnética como yo creo que muchas veces en artroscopia. A pesar de que nos digan los artroscopistas de que es muy fácil, yo no lo veo tan sencillo y veo muchas veces que para mucha gente no es tan sencillo en la artroscopia convencional. Vemos una rotura que va a afectar solo a la inserción foveal, que no va a haber comunicación entre los compartimentos cúbito-carpiano y radiocubital distal, y vemos en la resonancia magnética bien posicionada cómo esta lesión es fácilmente valorable por la interrupción de la lámina foveal directamente, pero además tenemos un signo secundario muy importante, que es la inestabilidad radiocubital distal. Vemos aquí, utilizando el método de las líneas radiocubitales distales de Mino, cómo la cabeza del cúbito está sublusada dorsalmente. Y cuando tengamos dudas, tenemos una herramienta muy fácil para nosotros, que es hacer artrorradiocubital distal. Inyectar un mililitro de contraste diluido en el compartimento radiocubital distal nos va a permitir valorar con mucha precisión la inserción foveal del fibrocartílago triangular. Este es un tenista profesional, un caso de hace unos años, y vemos cómo tenemos una rotura que se ve claro en un corte coronal T1 supresión grasa, sagital T1 supresión grasa, vemos cómo está rota la lámina foveal y cómo está respetada la lámina estiloidea y cómo no hay nada de contraste en el compartimento radiocarpiano. Es una lesión no comunicante, no hay paso de contraste porque la lámina estiloidea está respetada e impide la comunicación entre compartimentos. Lo mismo, aquí tenemos una rotura no comunicante, pero en este caso afectando a la inserción estiloidea con la lámina foveal respetada. Esto es una lesión que no va a provocar inestabilidad radiocubital distal, pero que va a provocar sinovitis, va a provocar dolor y que también hay que tratarlo, en este caso, con una sutura capsular para reparar la lámina estiloidea. Y esta es una rotura completa. La rotura completa, en este caso con un artrorreme, no es necesario hacer artrorreme para valorar una rotura completa, que es un hallazgo muy evidente en resonancia convencional, y también, como vemos, tenemos este signo secundario muy útil y muy fiable, como es la marcada inestabilidad radicubital distal en un corte axial. Vemos cómo la cabeza del cúbito está sublusada dorsalmente. Clínicamente también es muy evidente en la exploración clínica, simplemente como vemos en esta imagen quirúrgica, como hay una luxación dorsal de la cabeza del cúbito. Y en este caso lo que se hace es la reinserción en la fobia del fibrocartílago triangular, bien con técnicas abiertas o con técnicas artroscópicas. Hay una gran variedad de técnicas que no excede a lo que es mi conocimiento. Y aquí vemos cómo este paciente tenemos
una inestabilidad radiocubital distal muy evidente, prequirúrgica, y una estabilización perfecta después de la reinserción del fibrocartílago triangular en la fobia. ¿Qué pasa cuando tenemos una fractura o artrosis de la esteroides cubital? Que sí, es verdad que la complicación es mayor. Esta es una imagen coronal ecogradiente de hace muchos años. Es difícil valorar cómo está la inserción foveal y es clave a la hora de marcar el diagnóstico de estos pacientes. Creo que si tenemos una buena resonancia magnética, 1,5, 3 teslas, con una buena antena, bien posicionada al paciente, como vemos aquí, podemos valorarlo con bastante precisión. Incluso definir qué parte del fibrocartílago triangular está lesionada. Hace unos años había una clasificación de Hauck y Palmer que decía que las fracturas del vértice de las tiloides pues respetaban la inserción foveal y las de la base afectaban la inserción foveal y tenían inestabilidad radiocubital distal. Eso sabemos que no es cierto porque el plano de fuerza no necesariamente es tan simple y muchas veces podemos tener fracturas solo del vértice de las tiloides afectando la fobia, o podemos tener con mucha frecuencia fracturas de la base de la estiloides cubital con la inserción foveal respetada y no tener clínicas, ser totalmente asintomáticas, no tener inestabilidad radiocubital distal. Este es un ejemplo que vemos con gran precisión la inserción foveal, vemos cómo está rota la inserción estiloidea separada de la estiloides cubital en una fractura subaguda asociada a fracturas de radio distal. Sabemos que es una asociación frecuente, las fracturas de radio distal, las fracturas de estiloides cubital y también lesiones del fibrocartílago triangular. Y eso marca un problema, ¿no? Cuando trabajas con Paco Piñal, pues sabes que si hay una fractura de radio distal que la va a tratar con reducción artroscópica, no vamos a tener problemas porque él va a hacer, ni los métodos de imagen son demasiado útiles en estos pacientes porque en el salvo la valoración con un escáner para tener una valoración prequirúrgica perfecta de los fragmentos, pero no va a ser útil hacer resonancia magnética porque cualquier lesión ligamentaria, lesiones del escapo semilunar, otros ligamentos o lesión del fibrocartílago triangular van a ser valorados en el abordaje artroscópico y van a ser valoradas la estabilidad o no estabilidad de estas lesiones asociadas. Esto, sin embargo, la mayor parte de la gente no hace un abordaje artroscópico, sino que hace un abordaje con una placa volar sin valorar o sin reducir artroscópicamente las fracturas, y en estos pacientes sí que podría ser útil los métodos de imagen. Este es un caso que ejemplifica este problema. Un paciente al que se le pone una placa volar, una fractura que consolida muy bien, pero el paciente tiene una clínica de dolor cubital y tiene una clínica de dolor cubital porque, como vemos especialmente en la imagen de la derecha, vemos cómo está totalmente desinsertado el fibrocartílago triangular, tenemos inestabilidad radiocubital distal, tenemos edema óseo, tenemos sinovitis secundaria a esta inestabilidad radiocubital distal. Es decir, esto se podría haber evitado haciendo un abordaje artroscópico, pero también haciendo, si no hacemos abordaje artroscópico, tenemos que intentar tener una buena valoración con métodos de imagen previa a la cirugía. ¿Qué pasa cuando tenemos dudas en una fractura de cómo está la inserción del fibrocartílago triangular? Pues una vez más podemos recurrir a una artro radiocubital distal, y en este paciente, por ejemplo, con una pseudoartrosis de estiloides cubital, vemos cómo es una lesión no comunicante, pero que está rota la fobia y que tiene inestabilidad radiocubital distal, que fue lo que se hizo a este paciente, quitar el estiloides cubital y reinsertar el fibrocartílago triangular en la fobia. Las lesiones Palmer 1C son especialmente infrecuentes, son muy infrecuentes, y realmente en resonancia magnética las podemos valorar. No es quizás la mayor fortaleza dentro del fibrocartílago triangular de la resonancia magnética, pero aquí tenemos ejemplos en el plano coronal y sagital. Vemos que esta desinserción de los ligamentos cúbito-carpianos, en este caso el ligamento cúbito-piramidal con correlación artroscópica, y en la derecha vemos un caso con artro-RM, como está desinsertado también del piramidal el ligamento cúbito-piramidal. Otra lesión que está íntimamente relacionada con las lesiones Palmer 1C son las roturas longitudinales splits del ligamento luno-piramidal, que podemos valorarlo también en resonancia magnética cuando tenemos una buena resolución espacial, valorando, o cuando tenemos antenas específicas, como decimos, 3 teslas, y también es útil en estas lesiones tener secuencias 3D y planos reconstruidos adaptados para valorar los ligamentos cúbito-carpianos. Aquí vemos cómo hay una rotura longitudinal que podemos valorar en los diferentes planos del ligamento lunopiramidal. Lesiones infrecuentes, pero que también tenemos que conocer y tener en cuenta en nuestra valoración en un paciente con dolor cubital de la muñeca. Las lesiones Palmer 1D las describe Palmer como una avulsión completa del fibrocartílago triangular de la inserción radial, pero esto progresivamente en estudios artroscópicos se ha visto que esto es realmente infrecuente.
Y Nakamura dice que, bueno, pues que es más frecuente que exista, por ejemplo, la lesión más frecuente 1D es que afecte, como vemos en este esquema superior izquierdo, solo a la inserción del fibrocartílago propio en la cavidad sigmoidea radial, es decir, que afecte solo al fibrocartílago. Y esta lesión, lógicamente, es estable, sería muy parecida a la lesión 1A de Palmer y es de largo la más frecuente 1D, siendo poco frecuente las lesiones 1D en términos generales. También podemos tener que esta rotura se extienda a los ligamentos radiocubital volar o dorsal y en ocasiones con una pequeña o avulsión ósea, especialmente en la inserción del ligamento radiocubital dorsal, y con menos frecuencia una rotura completa, que es la lesión que describió inicialmente Palmer. Esta es la lesión típica 1D de Palmer, que no es que sea muy frecuente, pero aquí la vemos. Vemos como primera imagen coronal de resonancia, vemos el ligamento radiocubital dorsal normal. Segunda imagen, vemos la rotura del fibrocartílago triangular justo en la inserción en el cartílago de la fosa sigmoidea radial. Y el siguiente corte, que sería un corte más volar, nos deja ver el ligamento radiocubital volar normal. Y en el plano axial vemos perfectamente este split limitado a la inserción del fibrocartílago triangular, pero respetando los ligamentos radiocubitales distales, es decir, una lesión del fibrocartílago triangular estable. Y esta sería una rotura completa, y las roturas completas también se van a caracterizar pues, por inestabilidad. Una desinserción completa del radio, aunque sea poco frecuente, se va a caracterizar por tener inestabilidad radiocubital distal en la exploración clínica y también en nuestros estudios de resonancia magnética. Las lesiones degenerativas son muy frecuentes. Recordar que van relacionadas con el impacto cúbito-carpiano, que es un proceso degenerativo por impacto repetido entre la cabeza del cúbito, el fibrocartílago triangular y la columna cubital del carpo. Estos cambios son progresivos y muchas veces son asintomáticos. Es muy habitual que tengamos pacientes con dolor cubital, incluso muchas veces con lesiones degenerativas del fibrocartílago triangular, que realmente la causa no es el fibrocartílago triangular, sino por eso tenemos que siempre correlacionar los hallazgos de imagen con la clínica del paciente de forma muy estricta. Lo que vamos a encontrarnos es que la mayor parte de las veces estos pacientes van a ocurrir en pacientes que tienen una varianza cubital positiva, medida, por supuesto, en radiografía posterior-anterior neutra. Es la única forma de medir con fiabilidad la varianza cubital. Cuando tenemos una varianza cubital positiva vamos a tener mayor predisposición al impacto, pero tener en cuenta que también puede ocurrir con varianza cubital neutra o negativa, y que la varianza cubital no deja de ser una medida estática, y como toda medida estática no marca la importancia que tiene un concepto que es esencialmente dinámico. En la derecha vemos mi muñeca, una imagen de un artículo de Radiographics de hace un montón de años, en el que vemos que yo tengo una varianza cubital mínimamente positiva y mucho espacio para el fibrocartílago triangular. Pero si hacemos una radiografía anteroposterior en prensión forzada, lo que se va a producir es un movimiento de pistoneo entre la cabeza del cúbito, que se va a desplazar distalmente, y vemos cómo puedo tener un impacto cúbito-carpiano y el espacio para el fibrocartílago triangular disminuye. Es decir, en función de la actividad deportiva, la actividad laboral de un paciente, pacientes con varianza cubital mínimamente positiva, neutra o negativa pueden tener impacto cúbito-carpiano. El proceso degenerativo empieza siempre en la zona proximal, en la zona del fibrocartílago triangular que está orientada o que se encuentra en contacto con la cabeza del cúbito, la que está orientada a la articulación radiocubital distal. Inicialmente el estadio 2A es un proceso de desflecamiento, de adelgazamiento ligero. El estadio 2B es cuando empieza ya a ser el adelgazamiento mayor y aparece la contromalacia en la cabeza del cúbito. Estadio 2C, que es el más frecuentemente sintomático, el que con mayor frecuencia nos encontramos en nuestros estudios de resonancia magnética por dolor cubital, nos encontramos con una perforación de la fibrocartílago central con condromalacia que se extiende, en este caso también generalmente a la vertiente cubital del semilunar. El estadio 2D, la condromalacia es más extensa, la perforación es más extensa, puede afectar a la vertiente radial del piramidal, pero se caracteriza el estadio 2D porque existe lesión del ligamento L1 piramidal, y esto marca un pronóstico diferente para la muñeca y un tratamiento totalmente diferente con los estadios previos. Y finalmente tenemos un estadio 2E con artrosis difusa, un estadio ya avanzado en que hemos probablemente llegado tarde a la mayor parte de las soluciones buenas para la muñeca del paciente. Hay una clasificación que es muy importante a la hora de valorar esto se me ha ido de aquí, no sé por qué lo he puesto aquí, esto debería estar en las lesiones 1B,
bueno, que es la clasificación de AD6, que es para valorar lesiones foveales. Esto se me ha traspapelado como 15 diapositivas. La clasificación de AD6 es una clasificación que está muy extendida en la literatura traumatológica y que se utiliza para valorar específicamente las lesiones clase 1B. Las lesiones que afectan a la lámina esteroidea sería la clase 1, la clase 2 las completas, la clase 3 las foveales, las clase 4 son las lesiones con pobre calidad de tejido, las lesiones irreparables. Este es un concepto que para los radiólogos nos queda un poquito fuera, porque nosotros podemos probablemente deducir muchas veces que el fibrocartílago no es reparable, pero el concepto es muy artroscópico, de valorar directamente la capacidad de reestructurar. Esto es muy, muy artroscópico y se queda un poquito fuera de nuestra capacidad en la mayor parte de nuestros estudios de imagen. Y finalmente un estadio 5 con artrosis. Esto, disculparme que se me ha traspapelado, pero es importante porque probablemente la mayor parte de los cirujanos que estéis en la charla utilizáis o manejáis habitualmente la clasificación de AD6. Volvemos a las lesiones degenerativas. Este sería un ejemplo de un estadio 2B con perforación. No existe perforación. Vemos que el fibrocartílago está íntegro, pero está marcadamente adelgazado, con irregularidad de la vertiente proximal, radiocubital distal, y como hay un foco extenso de condromalacia en la cabeza del cúbito. Sería un estadio 2B, en este caso sintomático. Un estadio 2C con extensa perforación, este es el estadio más frecuentemente sintomático, el que nos encontramos con mayor frecuencia, y vemos la condromalacia en la cabeza del cúbito. No es más que ver la condromalacia, vemos los cambios secundarios, el edema, la esclerosis subcondral, como el cartílago articular del semilunar es muy pequeñito. Enseguida que tenemos condromalacia en la vertiente cubital del semilunar, vamos a ver enseguida los cambios subcondrales, como inicialmente como edema y progresivamente como esclerosis o alteraciones de señal subcondral. Este sería el estadio 2D, que es muy importante porque el tratamiento va a ser totalmente diferente. Vamos a tener una extensa perforación, pero además vamos a tener una inestabilidad lunopiramidal, una rotura degenerativa del ligamento lunopiramidal. Vemos como hay una rotura de la línea 1 de Gilula, un escalón articular entre semilunar y piramidal. ¿Y por qué es importante el estadiaje? Porque el estadio 2C se va a tratar y 2B se van a tratar generalmente con desbridamiento artroscópico, es decir, con la técnica de Waffer, haciendo un desbridamiento del fibrocartílago triangular central y haciendo, como vemos en esta imagen, este esquema, en la artroscopia, como vemos también en la imagen postquirúrgica, lo que se hace es una remodelación de 2-3 milímetros de la cabeza del cúbito para evitar el choque de la cabeza del cúbito con la columna cubital del carpo. Esta sería la técnica de Waffer, que la haría el cirujano en el estadio 2B y 2C. En el estadio 2B, aunque no esté perforado, lo que se hace es perforar el fibrocartílago triangular adelgazado para hacer la técnica de Waffer, mejor que hacerla por cirugía abierta, puesto lo que hace Paco Piñal desde hace muchos años. Y en el estadio 2D habría que plantear un tratamiento totalmente diferente, que, por ejemplo, muchos autores consideran que sería el acortamiento extraarticular del cúbito para conseguir un refuerzo de la cápsula cubital y de los ligamentos cúbito-carpianos, y que van a estabilizar en cierta medida la articulación luno-piramidal. Y finalmente, un aspecto que a mí me gusta mucho son las lesiones que no se encuentran incluidas dentro de la clasificación de Palmer. Algunas son variantes que no generan demasiados problemas diagnósticos y que tampoco sería demasiado importante ni tenerlas demasiado en cuenta, pero otras sí que cambian porque son nuevas descripciones de la patología del fibrocartílago triangular que no están incluidas en la clasificación de Palmer, que algunas de ellas son frecuentes y tenemos que tenerlas en cuenta. Nosotros hemos subdividido las lesiones que no están incluidas en la clasificación de Palmer, las lesiones no Palmer, en lesiones de la porción central, del fibrocartílago central, lesiones de la porción vascular periférica y lesiones combinadas, que van a asociar lesiones de ambas zonas o lesiones combinadas, varios tipos de lesión traumática o varios tipos de lesión traumática asociadas a lesión degenerativa. Dentro de las que afectan a la porción fibrocartilaginosa central tenemos las roturas horizontales, roturas en hoja de libro que recuerdan las roturas que conocemos de los meniscos de la rodilla, la rotura horizontal degenerativa de los meniscos de la rodilla, y que tampoco es infrecuente como en los meniscos de la rodilla que nos hagan gangliones o quistes paraarticulares. Este es un ejemplo de una rotura degenerativa en hoja de libro. Alguien diría, bueno, en el fondo esto es como una lesión 2C. Con un flap. Bueno, sí, es una lesión 2C con un flap, pero es una lesión un poquito diferente a lo que se describe tradicionalmente como lesión o perforación central del fibrocartílago triangular. No son nada infrecuentes los flaps o roturas en asa de cubo.
Este es un ejemplo de rotura nasa de cubo con un flap de la zona central desdoblado hacia el compartimento radiocarpiano, fácilmente valorable en la exploración artroscópica. Este es un vídeo que no Muy sé por bien. qué se graba. Y aquí vemos cómo se ve Rotura asa de cubo. Rotura con flap horizontal de TFC central desplazado. Bueno, tenemos una rotura en asa de cubo y vemos cómo hay un flap. Hay un flap. Ah, la rotura asa de cubos. En la artroscopia radiocubital Ah, sí, flap radiocarpiana. horizontal, sí. Otro problema es cuando tengamos un flap un flap que está solo en el compartimento radiocubital distal. Y esto es una lesión Claro, poco frecuente, mucho. pero que es muy difícil de diagnosticar. Es difícil de diagnosticar, no en nuestros estudios de resonancia magnética, que yo creo que lo vamos a valorar muy bien, con artro TC o con artro La RAME flap, radiocubital muy distal. bien. Vemos aquí un ejemplo, como vemos claramente este flap radiocubital distal. Y Este esto es flap importante porque es un paciente que tiene una artroscopia normal, que no se va, que es un paciente con dolor cubital con muy bloqueos en la bien la oxigenación, flap. y la causa de estos Flap bloqueos es es flap, este es flap que se pone en el compartimento radiocubital distal. Esto podría ser valorado Mi flap es un flap. en artroscopia, pues en artroscopia convencional no. Habría que tener una alta sospecha de que el problema es en la articulación radiocubital distal y hacer un abordaje de la radiocubital distal, que no se hizo en este paciente. Esta es una de las ventajas que sí creo que podemos tener los Luis radiólogos. Cerezal. Exactamente igual en la cara radiocubital distal, igual que la Luis. en cuanto a las roturas capsulares descritas o sistematizadas por Paco Piñal en roturas de la cápsula dorsal, que pueden ser roturas de la inserción del ligamento radiocubital dorsal en la cápsula con participación de la subaina del extensor cubital o del ligamento radiocubital dorsal, que muchas veces también está Flap es lesionado. flap Nishikawa volar dorsal. Volar, o de la inserción de la cápsula volar y del menisco homólogo en el margen dorsal del piramidal, descrita por Nishikawa como ulnar detachment. No sé qué me está dibujando encima. Alguien me está dibujando la charla. Bueno. No sé cómo. No sé qué está pasando. Y ahorita lo solucioné, los removí de la charla, porque no sé por qué están haciendo eso. Quiero ver. Me están tachando todo, no sé. No sé quién es el simpático, pero bueno. Y se queda, ¿no? Si cambias de diapo, se borra eso, ¿no? No, no sé, está en la presentación. Si quieres, voy a salir y volver a entrar, pues sí, eso, Sí. no sé. No lo grabes, sal y... Yo el domingo tengo más cosas que hacer que pintar de rojo, pero bueno. Bueno, el flap que lo hemos visto, los flaps, las lesiones capsulares, y hay una que es especialmente frecuente, que es la rotura capsular dorsal. La rotura capsular dorsal, con mayor o menor participación, como decimos, de la subvaina del extensor cubital o del ligamento radiocubital dorsal, es una lesión muy frecuente, y esto sí que me gusta insistir para los radiólogos, porque es una lesión que vemos con mucha frecuencia y que muchas veces no se informa. Son pacientes que no es infrecuente, gente con dolor cubital, que no sea diagnosticada de lesión del fibrocartílago triangular, porque vemos que el fibrocartílago en la zona central está bien, y estas lesiones se valoran muy bien en resonancia magnética, especialmente en el plano sagital. Esta imagen central nos deja valorar esta desinserción del fibrocartílago de la cápsula dorsal, y una cosa muy importante que tenemos en resonancia magnética es que los signos secundarios nos marcan dónde está la patología. Por ejemplo, aquí vemos cómo hay sinovitis específicamente localizada e inmediatamente radial al extensor cubital del carpo y en contacto con la parte dorsal del fibrocartílago triangular. Esto es un signo indirecto, pero muy fiable. Es una punta de dedo que nos marca dónde está el problema de este paciente, dónde está el dolor y la clínica de este paciente, que es una rotura capsular dorsal. Este es otro ejemplo de una rotura capsular dorsal, y vemos como el plano fundamental para valorar estas lesiones es el plano sagital, que nos deja valorar esta desinserción del ligamento radiocubital dorsal de la cápsula.
Y el tratamiento sería la reinserción capsular, la sutura capsular, y este es un ejemplo de Paco Piñal que nos deja ver cómo la parte central del fibrocartílago es totalmente normal, pero cuando Paco va a la parte dorsal vemos una zona de sinovitis y de despegamiento del ligamento radiocubital dorsal de la cápsula dorsal. Esta es una lesión, como digo, bastante frecuente. Una lesión que también tenemos que conocer, aunque no sea nada frecuente, pero no es tan poco excepcional en determinadas actividades deportivas, especialmente en los deportes de raqueta, es la lesión de Nishikawa. La lesión de Nishikawa o despegamiento del menisco homólogo de la cápsula dorsal del piramidal, que se va a traducir muchas veces como sinovitis focal. Una vez más, la sinovitis focal es uno de los signos más importantes a la hora de localizar las lesiones. Aquí vemos un paciente con una sinovitis focal e inmediatamente adyacente al margen dorsal del piramidal, y cuando valoramos el plano sagital vemos cómo está desinsertada tanto la cápsula como el menisco homólogo de la cápsula dorsal, generalmente con una delaminación contral focal en esta zona del piramidal. Y luego tener en cuenta que también tenemos lesiones, hemos visto lesiones centrales, lesiones periféricas, lesiones capsulares, especialmente de la cápsula dorsal, y también podemos tener lesiones asociadas, lesiones, paciente que tiene una lesión traumática del grado que sea, que tiene una lesión degenerativa del grado que sea, que tiene una lesión traumática, tiene lesiones combinadas. Y esta es una lesión descrita por Nakamura y Piñal, que es la lesión, la rotura coronal. Es un paciente que lo que tiene es una rotura degenerativa, una perforación central del fibrocartílago triangular, al que por un traumatismo posterior se ha producido una rotura en el plano coronal que divide la inserción foveal de los ligamentos radiocubitales distales. Y esta es la sutura para unir, para evitar este grado de inestabilidad radiocubital distal que tenía este paciente, después de hacer una técnica de Waffer para solucionar el problema de lesión degenerativa que era la base de este paciente. Y para concluir en 3 tweets, ahora que todos estamos enganchados al al Twitter, pues vamos a decir que la resonancia es desde luego el método de imagen de elección en la valoración de las lesiones del fibrocartílago triangular, que es clave tener un buen equipo, tener secuencias, idealmente un equipo de 3 telas. Todavía más importante que el campo magnético es tener una antena específica de muñeca, algo que en nuestro país no pasa muchas veces. Tenemos buenos equipos de resonancia magnética, pero no tenemos antenas específicas. Hoy en día también tenemos las antenas multipropósito flexibles, que son muy válidas para valorar el fibrocartílago triangular, que es esencial el buen posicionamiento, que para mí la posición ideal es hacer el estudio en posición de Superman con la muñeca en pronación o con la muñeca al lado del paciente con antena específica, pero siempre con la palma hacia abajo para valorar bien y no tener distorsiones de la inserción cubital del fibrocartílago triangular, especialmente para valorar la inserción foveal. Que si tenemos dudas en una inserción foveal es muy sencillo pinchar el compartimento radiocubital distal, 0,8, 1 mililitro como mucho de contraste diluido, que lo podemos hacer incluso por referencias anatómicas directamente en la máquina de resonancia magnética, nos va a permitir valorar con total precisión las roturas no comunicantes que afectan a la fobia, lesiones de difícil diagnóstico y muy importantes porque provocan inestabilidad radiocubital distal. Y luego que las lesiones no Palmer, las lesiones no incluidas en la clasificación de Palmer, las podemos sistematizar en centrales, periféricas o capsulares y combinadas, pero que las más frecuentes de largo son las lesiones capsulares dorsales. Es una lesión muy frecuente que generalmente pasa desapercibida no por culpa de la resonancia magnética, sino por desconocimiento de esta lesión. Es una lesión que puede asociar en mayor o menor grado otras lesiones como lesiones del ligamento radiocubital dorsal o lesiones de la subvena del extensor cubital del carpo, pero es una lesión extremadamente o bastante frecuente de las que vemos todas las semanas en nuestros estudios de resonancia magnética. Y nada más, con algún problema, disculparme, pero esto es lo que os quería contar. Fenomenal, Luis. Felicitarte porque la verdad es que para un cirujano de mano muchas veces es complicado poder resumir todas estas lesiones en tan pocas imágenes, porque al final es como muy visual, queda muy claro si lo ves en imágenes, y la verdad es que es súper útil. O sea, tener toda esta información condensada en un ratito de charla me parece fundamental para que mucha gente, o sea, estoy seguro que hay mucha gente que la va a revisar varias veces.
Pues muchas gracias. Bueno, yo llevo muchos años trabajando ese tema, me encanta y es un tema muy, muy bonito, la verdad, que trabajamos todos los días. El fibrocartílago triangular no es todo dentro del dolor cubital, como bien sabes, hay un amplio espectro de diagnósticos diferenciales en el cuadro clínico más frecuente de la muñeca, pero dentro de las causas, el fibrocartílago triangular sigue siendo la estrella. Y ahí yo creo que en resonancia magnética podemos valorar, si conocemos muy bien la anatomía y las lesiones que he intentado sistematizar, pues creo que podemos tener un diagnóstico muy, muy preciso. Siempre cuando uno ve, que me he estado ayer revisando muchos artículos nuevos, a ver qué había de nuevo en los últimos 6 meses, uno ve que hay muchos artículos que dicen la resonancia magnética tiene una baja fiabilidad. Bueno, yo en las lesiones uno ve o en las lesiones yo no sintonizo nada. Yo creo que la resonancia magnética tiene una alta fiabilidad y sobre todo cuando ves las imágenes que ponen dices, no te extraña, ¿no? Yo siempre me gusta comparar, es como si yo que me hiciera una artroscopia con una rotura del cruzado y no me la vieron, yo dijera la artroscopia no sirve para valorar las lesiones del cruzado. O sea, estupidez no se puede decir. Pues lo mismo, yo creo que la resonancia magnética, haciendo las cosas bien, tiene una fiabilidad muy alta, incluso en lesiones foveales 1B no comunicantes y en lesiones capsulares. Lo que pasa es que uno no puede diagnosticar lo que no conoce o a veces si uno tiene un campo de visión de 22 para valorar la muñeca, pues lógicamente nadie puede conseguir valorar nada. Pero haciendo las cosas bien, yo creo que la resonancia es una herramienta muy potente. Luis, hay varios participantes que te felicitan por la charla. Te vuelvo a repetir que es que, o sea, esto realmente es súper útil porque, bueno, la charla va a quedar grabada y entonces estoy seguro que hay mucha gente que la va a revisar en más de una ocasión porque al final las imágenes son buenísimas y claro, para alguien que quizá no lo tiene tan integrado, pues le cuesta a la velocidad que se explica poder irlo asimilando, pero bueno, o sea, queda súper bien explicado. Una de las cosas que yo te... Mira, hay una pregunta. Bueno, sí, hace el mismo comentario que yo, que esto probablemente se tenga que revisar esta charla en varias ocasiones. Sí, la charla va a quedar colgada en YouTube, o sea que nada, quien la quiera volver a revisar, pues ahí la tendrá disponible. Sí, a mí una de las cosas que me hace aprender mucho más rápido es que, claro, nosotros tenemos la facilidad, digamos, de poder revisar las imágenes preoperatorias y luego mediante la artroscopia pues establecer esa relación, ¿no? entre la imagen radiológica, lo que tú puedas entender y después lo que encuentras en la cirugía. Entonces, he visto que ahora en el 2023 habéis publicado un artículo hablando sobre eso, ¿no? Sobre la relación entre los hallazgos radiológicos y luego los hallazgos artroscópicos, ¿puede ser? No, eso ya sabes, lo que se hizo fue un documento de consenso entre radiólogos y cirujanos de la mano de la sociedad, es un proyecto de la Sociedad Europea de Radiología y lo que se hizo fue pues intentar llegar a un consenso sobre una serie de preguntas que se hacían a los cirujanos que plantearon ellos, una serie de preguntas que ellos se planteaban sobre los métodos de imagen, que luego nosotros planteamos otras y lo que se intentó llegar a un consenso son las lesiones del fibrocartílago triangular. Y esta charla pues, está un poquito en sintonía con eso, con ese documento, con la principal indicación de la ARTRO-RM, que sería la valoración de casos dudosos de lesión 1B, que hay muy pocas indicaciones reales para la ARTRO-RM. Probablemente también otra indicación sería algún caso para diferenciar estadio 2C de 2D para ver si está roto el ligamento lunopiramidal. Y luego, pues que falta en la literatura, hay muchas revisiones, muchos intentos de clasificación. Es un tema que yo tengo inconcluso desde hace miles de años, que nos han dado muchos premios en la RSNA hace años y yo no, por un motivo u otro no lo hemos publicado adecuadamente, pero lo que faltan son estudios de correlación.
Y lo que tú dices a mí me parece clave. Yo sí he aprendido algo es por las tirones de orejas de Paco Piñal y por correlacionarme con lo que veía el cirujano. Es decir, pues decir, oye, pues es que este tenía una lesión de Nishikawa. Digo, oye, pues yo no sé, yo no sabía ni lo que era la lesión de Nishikawa. Pues entonces te estudias la lesión de Nishikawa y ves las imágenes y ves la capacidad y dices, oye, pues aquí es verdad, había sinovitis al lado del margen dorsal del piramidal. Pues yo esto no lo supe ver. Tenía una rotura capsular dorsal, está desinsertado. Pues claro, tú pues al principio no le dabas valor a si hay algo del sinovitis focal y luego dices, claro, pues sí, es verdad que tiene valor esta sinovitis y luego tiene valor que en el plano sagital veo que está desinsertado de la cápsula. Es decir, esa ventaja que tú dices es fundamental y es algo que nosotros deberíamos de utilizar como radiólogos si queremos tener fiabilidad, es tener correlación con los cirujanos, porque vosotros tenéis cierta ventaja con la artroscopia, vais a valorar muchas cosas que son difíciles valorar en resonancia magnética y yo creo que si quieres llegar a ser útil tienes que tener mucha correlación y fallar mucho, por supuesto. Esto debería ser uno de los tweets, de los últimos tweets que has puesto como un poco como conclusiones de la charla, que es muy, muy importante el trabajo en equipo, en conjunto con, en tu caso con un cirujano y en nuestro caso pues con un radiólogo, porque estoy seguro que el ejercicio este de hablar con el radiólogo antes de la intervención y hablar con el radiólogo después de la intervención, incluso poderle enseñar algún vídeo de la cirugía, eso refuerza mucho que luego más adelante el diagnóstico seguro que todavía es más preciso. Nada, yo volverte a agradecer que hayas podido participar, me parece súper útil, felicitarte y nada. Muchísimas gracias. No sé. Los comentarios en general son eso, son felicitaciones. Hay una pregunta que dice qué signos ecográficos no van a ser posibles de valorar respecto a si lo comparamos con una resonancia magnética, pero bueno, que lo has explicado durante la charla, porque la ecografía pues evidentemente es bastante más superficial que la... Sí, la ecografía tiene muchas limitaciones, pero es una herramienta que nosotros utilizamos todos los días y nosotros a veces no decidimos qué técnica hacer en cada prueba, sino que nosotros nos encontramos muchas veces pero no muchas veces, 10, 12 veces al día, como un traumatismo de muñeca que nos envían para hacer ecografía y entonces tienes que valorar también el fibrocartílago. Tenemos limitaciones, pero hombre, por ejemplo, ver fracturas de la esteloides cubital o fracturas del margen dorsal del piramidal, valorar la parte periférica del fibrocartílago, el menisco homólogo, las lesiones capsulares, se valora muy, muy bien en ecografía. Y tenemos algún problema mayor en valorar la zona más profunda, la zona de inserción radial, pero bueno, no sería, yo te podría dar, yo creo que no es la resonancia magnética, pero sí que es una herramienta bastante útil. Luego te quería, o sea, no es una pregunta porque en realidad es un comentario, pero muchas veces ya me he encontrado esta lesión que la verdad es que me tiene como un poco inquieto en gente que tiene, o que yo sospecho que tiene una clínica de impactación cúbito-carpiana. Incluso a veces hemos hecho infiltraciones diagnósticas más que terapéuticas cúbito-carpianas muy selectivas, mejoran del dolor, entonces nos animamos a hacerlo en artroscopia. Me encuentro un fibrocartílago con la porción fibrocartilaginosa completamente respetada, pero sí que es verdad que notas que la calidad del tejido no es la habitual, incluso con el palpador puedes dejarle marca, ¿no? Al fibrocartílago, ves que el fibrocartílago está como ligeramente degenerado, pero todavía está íntegro, sin una perforación. Y sin embargo, tocas en el semilunar y tocas en el piramidal y tienen una condromalacia clara. La calidad del cartílago está muy debilitada, incluso rascando un poquito, pues ¡pam!, se levanta un flap de cartílago porque ya está desvascularizado. Y a veces, pues eso, te encuentras que todavía no han llegado a perforar
el fibrocartílago, pero ya tienen esa condromalacia. Y pues eso, a veces esos estadiajes, ¿no? No son tan claros, son como un poquito mixtos, ¿no? Zonas así que no son ni blancas ni negras, sino que supongo que van haciendo su trabajo y en función de cuándo los operas, pues te encuentras unos hallazgos o no. Sí, eso lo vemos nosotros muchísimo. Es que ves lo que estás diciendo. Un fibrocartílago que lo darías por normal o mínimamente adelgazado y sin embargo tiene mucha condromalacia semilunar o piramidal. Y tiene signos de impacto claros, es decir, que el semilunar y el piramidal están sufriendo y tiene dolor cubital, pero el fibrocartílago es lo que está casi mejor. Eso es verdad, que es la clasificación de Palmer en esos es una simplificación, es una herramienta muy bonita pero luego los hallazgos muchas veces no, como tú dices, no van de una forma tan matemática y nos encontramos fibrocartílagos, como dices, que están relativamente o un poquito adelgazados, no demasiado, con mayor componente de daño condral. Sí, totalmente Sí, de acuerdo. de ahí viene que es un tema complejo porque pues tú cuando te lo estudias y lo ves en los libros y demás, pues queda todo como muy sistematizado y todo como muy por grupos, pero luego cuando tú estás ahí dices, hostia, pues esto no es ni uno ni otro, es... Muchos grises, sí. Sí, está claro. Ahí creo que es muy, muy interesante poder tener una relación como la que tú tienes con el doctor Piñal, porque los dos salís muy beneficiados y bueno, al final es lo que hay que intentar. Pues nada, yo te agradezco también los tips técnicos en cuanto a lo del tema de cómo poder conseguir las mejores imágenes posibles de una reso, porque sí, muchas veces pues probablemente hay máquinas muy potentes, pero que no se acaba de obtener todo el beneficio que se puede obtener de esa máquina. Y nada, voy a intentar hablar con nuestro radiólogo a ver si podemos mejorar eso. No, sí, el posicionamiento es un tema muy importante y luego en este país, bueno, ahora se ha comprado de todo, ¿no? Pero sí es bastante habitual que no se compren antenas de muñeca, mucha gente, ¿no? Dicen, no, es que tampoco hacemos tantas muñecas, la hacemos con la antena de rodilla y eso es un gran error, ¿no? Porque la antena de rodilla no nos da unas imágenes de muñeca adecuadas para hacer campos de visión muy pequeños, para tener alta resolución. Ahora ¿Cuánto? la mayor parte de la gente sí que tiene antenas multicanal flexibles, que son muy buenas para estudiar la muñeca. ¿Cuánto puede costar una antena? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no hay específicas? ¿O por qué no, Pues no todo el mundo? porque son muy caras, cuanto mejores son las antenas, más canales y son muy caras y luego porque la gente intenta abaratar. Eso es un poco como los coches cuando vas a Alemania que tienen todos los extras y aquí vas a la BMW y vienes sin ruedas, ¿no? Es un poco esto. Entonces la gente va poniendo extras, pero entonces se quedan cosas por el camino. Hay países que tienen concepto de que hay que tener todo y tienen todo, y sin embargo nosotros pues es muy habitual, ahora ya te digo que hay más opciones, pero antes es muy habitual que la gente diga, no, es que no, tengo un 3 telas pero no tengo antena de muñeca. Pues entonces no tienes un 3 telas en la muñeca, ¿sabes? Tienes una limitación. Ahora pues con las nuevas antenas, te digo, las nuevas antenas flexibles, pues puedes tener algo casi igual que una antena específica, pero lo ideal es tener antenas específicas. Hay incluso microbobinas para estudiar el fibrocartílago triangular con campo de visión muy, muy pequeño y eso te marca la diferencia. Te marca poder hacer mayor resolución espacial y ver cosas que si no, no verías, ¿no? Bueno, quería transmitirte la felicitación de un cirujano del doctor Eras Palou, que también ha estado en la Carlos, charla. hombre. Y nada, Carlos también te felicita. Pues nada, Luis, no te queremos Bien. molestar más un domingo por la tarde. Agradecerte de nuevo. Nada, gracias a ti. Seguimos en contacto. Ya sabes, te tengo que hacer la pelota porque mi hijo quiere rotar contigo, entonces tengo que hacerte la pelota. Eres el mejor, ¿eh? Nada, no es que ni pelota ni hostias. Nada, ya estoy. Muchas gracias por todo, Sergio, de verdad. Un placer haber coincidido contigo, de verdad. Muy bien, un abrazo grande. Un Gracias. abrazo grande. Hasta la Gracias. próxima.